Muy buenas, mi gente cultural. El día de hoy vamos a desmenuzar por qué en su época se decía que Dragon Ball era del diablo, que créanlo, fue un acontecimiento real puesto que yo lo viví. ¿Somos tan viejos? Es un tema bastante interesante, complejo y cultural, mucho más profundo de lo que se podrían imaginar. Para entenderlo debemos remontarnos a la época de los dinosaurios, metafóricamente hablando, así que eleven su ki que vamos a comenzar. Pura chilena. Hace miles de años los cuentos infantiles, entre comillas, eran mucho más crudos y realistas, con intención de dar un mensaje o moraleja. Por ejemplo, una de las tantas variantes del cuento, La Caperucita Roja, narra la historia de una joven que se desnuda, se acuesta al lado del lobo, quien al final se la come. La moraleja: en la adolescencia, en especial las señoritas bien hechas, amables y bonitas, no deben cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Momento, esto tiene tintes románticos. Y así hay muchísimos ejemplos que nos demuestran que la narrativa de los cuentos infantiles dependía de la época en que se vive. Se supone que las mismas historias evolucionan en conjunto con la sociedad, pero hay eventos que nos retroceden en lugar de avanzar. Ahí tienen la Primera y Segunda Guerra Mundial, de donde Walt Disney Entertainment hizo apología a este conflicto bélico, bajo mi punto de vista, con un mensaje cruel. En uno de sus cortos dicta que, si eres pobre y tienes hambre, únete al ejército para que obtengas un plato de comida. Ni hablar de los cortos animados donde se profundiza el racismo. En definitiva, eran épocas muy crudas, plagadas de desinformación e ignorancia que nos dejaron heridas que aún están sanando. Continúa. Y es que no es secreto que las mentes más jóvenes son las más fáciles de manipular. Por ello, las historias, o más bien la proyección de caricaturas infantiles, debían dar un mensaje crudo de las consecuencias de hacer algo inapropiado. De ejemplo está la metamorfosis de Pinocho a burro, o lo que en su época provocó pesadillas, las ánimas del terror de Dumbo. Elefantes rosas marchaban al ritmo de una canción diabólica. En mi opinión, más que demostrar los efectos del alcohol, parece una simulación psicotrópica de algún tipo de droga. Toca el lado más oscuro de la sociedad, como lo es el satanismo, en una película infantil. Por este tipo de animaciones es que grupos extremistas religiosos ganaron fuerza. Se valieron de este tipo de cortos, así como de la ignorancia del colectivo común, para crear un enemigo ficticio. Las caricaturas, películas animadas y por su pollo el anime fueron el blanco fácil para la retórica de estos grupos extremistas, y con ello, en resumidas cuentas, decir que todo tipo de animación dirigida para niños tenía algún tipo de pacto satánico. Japón es un país donde se practica el sintoísmo o el budismo. En otras palabras, la religión judeocristiana para ellos no es más que un simple mito. Por ello no se limitan a usar referencias religiosas. Un caso muy conocido es el de Neon Genesis Evangelion. ¡Feliz jueves! Y es interesante puesto que viene de una época donde Japón estaba devastado. Con miras hacia el futuro, el género mecha era la norma. Sin embargo, el autor Hideki Anno, quien atravesaba un cuadro de depresión, quiso dar un mensaje de esperanza para los jóvenes. El género mecha fue solo una excusa, así como las cruces, Adán, Eva, Lilith, Longinus, Gaspar, Melchor, Baltasar y toda referencia bíblica eran lo de menos. El mensaje principal, entre otras cosas, dicta que uno mismo tiene la capacidad de escribir su propia historia. El problema es que fue un mensaje tan profundo, tan complejo que, créanlo, el colectivo común, en su infinita ignorancia, no entendió y envió amenazas de muerte al mismo autor porque al final no fue lo que esperaba. Reiteramos, esto pasaba en una época violenta. El colectivo común quería ver sangre y al final lo obtuvieron. Hideaki Anno creó el largometraje The End of Evangelion, donde dio riendas sueltas a sus más bajos instintos, prácticamente una cachetada con un guante manchado de sangre, por no decir otra cosa, en la cara de los espectadores. Y como era de esperarse, grupos extremistas religiosos aprovecharon de esto para hacer más fuerte su retórica. Otro anime popular con referencias religiosas es Death Note. Similar a Evangelion, las referencias religiosas estaban como un simple adorno. Llegó incluso a ser ridículo, o sea, que al dios de la muerte le gusten las manzanas no tiene que ser de a huevo una referencia al fruto prohibido de Adán y Eva. Además, las referencias fueron puestas en su mayoría por la empresa de animación y no por el autor. Como ejemplo está la Virgen María en el departamento de Misamane. Naomi mísera con el cadáver de su prometido rey Pember, en referencia a la Virgen María sosteniendo a Jesús de Nazaret luego de crucifixión. O una de mis favoritas, L lavando los pies de su verdugo Light Yagami, en una suerte de Jesús de Nazaret lavando los pies de sus discípulos, en especial Judas Iscariotes. Para mí una referencia de las GOT, pero para el colectivo común una ofensa al cristianismo.
Y así hay muchos ejemplos más como One Piece ZZZ que tiene las frutas del diablo. Naruto tiene Kaguya Otsutsuki, que es una suerte de Eva comiendo el fruto prohibido. Su hijo Hagoromo Otsutsuki también es una suerte de Jesucristo. Y en Dragon Ball tenemos a Mr. Satan. El punto es que las series antes mencionadas están lejos de ofender, solo están ahí como un llamado de atención para contar una historia. Además, acá en Occidente no somos ajenos al método japonés. O sea, usamos dioses griegos para crear God of War, usamos dioses egipcios para crear Assassin's Creed Origins, usamos dioses nórdicos para crear historias de Marvel y así. La frase apropiación cultural nunca fue mejor usada, un pecado de que prácticamente todos somos culpables. Definido el origen, razones y causas, llegó la hora de adentrarnos de lleno con Dragon Ball. Cuenta la leyenda que el satanismo en Dragon Ball surgió de este folleto color rosa. ¿Qué dice? La compañía de Big Studio. Y ya de entrada, empezamos mal. La compañía en verdad se llama Bird Studio. Bird viene de pájaro en inglés. Se lo puso así porque Tori, de Toriyama, también significa pájaro. Además, Shueisha es la editora. La empresa que trae el anime se llama Toei Animation, al que yo le digo la empresa del gato. Tan solo con esto ya nos damos cuenta de la infinita ignorancia de estos grupos extremistas, pero bueno, continuemos ignorando sus faltas ortográficas. Dice que la empresa trajo a los Thundercats, y eso es falso, los Thundercats son dibujos gringos. Luego, asegura que los creadores tienen un pacto con Satanás. Uno de sus argumentos es que Dragon Ball significa la bestia en venida. Y no, Dragon Ball traducido del inglés literal significa bola de dragón. Lo que pasa es que el vato que hizo este folleto no sabe inglés, aunque bueno, no saben escribir bien el español, mucho menos va a saber inglés. También argumentó que Kakaroto significa posesión maligna, y no, Kakaroto viene de carrot, zanahoria en inglés. El autor Akira Toriyama basó los nombres Saiyajin en vegetales, por eso el nombre Saiyajin de Goku es Kakaroto. Además, el rey del planeta se llama Vegeta. Incluso el planeta natal Saiyajin era el planeta Sadala, ensalada para los cuates. Pero bueno, el folleto continúa con que Kamehameha es un rito satánico. Y no, Kamehameha es una palabra inventada por la esposa de Akira Toriyama. Coincidencialmente es el mismo nombre de un ex monarca hawaiano. El folleto también dice que Kaioken es una poderosa fuerza maligna que reciben los hechiceros para ascender. Y no, Kaioken viene de Kaio, Kaio-sama, dios o guardián de la galaxia del norte, y el Ken es más o menos se traduce como puño. O sea que su traducción literal sería el golpe del rey de los mundos. El folleto finaliza con Milk, disque en referencia a una colonia posiblemente satánica. Y no, de hecho el verdadero nombre de la esposa de Goku es Chichi. Pero fíjate que los Mejías son tan chéveres que le cambiaron el nombre a Milk, leche en inglés, puesto que Chichi es seno en Latinoamérica. Así que de satánico no hay nada. Esos bastardos me mintieron. Dicho lo cual, en la actualidad uno pensaría que nadie podría creerse esto, pero créanlo, hubo muchísima gente, por no decir toda una generación de abuelos y padres que se lo tomaron en serio. Esto se debe a que estamos hablando de una época distinta donde la desinformación era la norma. A eso súmale el racismo, la violencia e ignorancia y obtenemos la receta perfecta para el caos, misma de donde se aprovecharon estos grupos extremistas. Gracias al cielo vivimos en la era de la información y por ende podemos deducir que Dragon Ball no tiene nada de satánico. Mr. Satan es solo una de la larga lista de sátiras de Akira Toriyama, así como Videl cuyo nombre es un anagrama de Devil, demonio en inglés. Incluso ese 666 que se ve en su coche no es más que otra sátira, pero de la empresa del gato. Muy bien, es hora de soltar todo el veneno del agua de los dioses y comprobamos que ninguna caricatura antes mencionada es un culto al maligno. Su éxito se debe al talento de los actores al momento de escribir una buena historia. Por lo tanto, es incluso un poco insultante que quieran darle todo el crédito a un pacto satánico en lugar de reconocer el talento natural de músicos, actores, escritores, etc. También comprobamos que el tono de las historias depende del entorno cultural que los rodea. Dragon Ball y Dragon Ball Z llegaron en una época violenta, por ello, a día de hoy, personalmente considero que no es para todo público. ¿Qué dijiste? Yo le pondría un más 15 o mínimo censurar los desnudos. Dragon Ball Super es la prueba clara de todo lo antes expuesto. Nuestro anime favorito evolucionó a tal punto de ser apto para todo público, y ni hablar del nuevo Dragon Ball Daima que apunta directamente a una nueva generación de niños. Cierto, cierto. Se suele decir que esta es una generación de cristal, mas yo creo que a nadie le gustaría vivir en la época de nuestros padres o abuelos donde literal les pegaban en casa para luego ser golpeados en la escuela por sus mismos maestros. Y eso es solo un pequeño ejemplo de la violencia que se vivía
en esos tiempos. Concluyo que la ignorancia y la falta de información nos han hecho mucho daño como sociedad. Nuestro deber como adultos es tomar lo positivo que dejaron las viejas generaciones para guiar a las nuevas generaciones. Es inadmisible que en la era de la información es donde más desinformados estamos. Debemos guiarnos con la verdad, de lo contrario serán presas fáciles de los mismos grupos extremistas que tanto daño nos han hecho como sociedad. Y bueno, ese fue el video por el día de hoy. Si les gustó, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul. Suscríbete para más videos así. Y si desean contenido exclusivo, los invito a que formen parte de los miembros del canal. Clic en el botón de unirse para más información. Dicho lo cual, me despido. Chao, chao, bye, bye, cuídese. Y en el amor y no la guerra. Adiós, adiós, adiós.